Vamos a continuar estudiando los Yoga Sutras de Patanjali a través del comentario que hace el señor Ikataimi en La Ciencia de la Yoga, y vamos a examinar el resultado de la inhibición de las modificaciones mentales. Habíamos visto cómo se define el sistema yoga, sistema Raya Yoga, en el sutra número 2, que dice: yoga es la inhibición de las modificaciones de la mente. Cuando todas las modificaciones han quedado completamente suprimidas, inhibidas, el resultado es que nuevamente la naturaleza del espíritu, del Purusha, brilla en su propia naturaleza sin velos. Ya las kleshas no lo afectan, no hay ilusión que lo cubra, su percepción, su naturaleza es real, y se produce, ¿no es cierto?, que es Kaivalya, liberación. Así que ahora vamos a estudiar dos sutras que son, como decía, la resultante de la inhibición de las modificaciones a través de, en el caso de la yoga, de Raya Yoga, es la inhibición de las modificaciones de la mente, que es Samadhi. Y el próximo sutra subsiguiente es el resultado contrario. ¿Qué pasa cuando hay inhibición, cuando hay modificaciones en la mente, como es nuestro caso? ¿No es cierto? Nosotros estamos viviendo en las modificaciones de la mente. Estamos bajo la influencia de las kleshas. Así que vamos a continuar con este sutra. Vamos al sutra número 3. Entonces, habíamos visto que dice: yoga es la inhibición de las modificaciones de la mente. O sea, aquí ya no hay, cuando esto se realiza por todo lo que es el sendero de la yoga, que implica 8 partes, ¿no es cierto? 8 fases, que son yama, niyama, sana, pranayama, pratyahara, creo que es dharana, dhyana y samadhi. Las primeras 5 partes son externas y las últimas 3 son de los estados de conciencia de meditación o la yoga superior. Las 5 primeras son eh, externas, son prácticas que afectan más bien a nuestra naturaleza personal. Y después, posteriormente, que nuestra naturaleza personal está purificada, ¿cierto? Está puesta bajo un estado de armonía, eh, se han establecido todos los principios éticos en nuestra vida a través de llama y niyama, ¿no es cierto? Cosa que no es sencillo. Se cumple con las 5 primeras etapas, posteriormente con mucha más seguridad se inicia la yoga superior. Eso es todo un proceso primero de carácter preparatorio. Pero esta es la inhibición de las modificaciones de la mente la que nos conduce a la integración, a la unidad, hacia los estados progresivos de integración, que es Samadhi, y hasta el estado progresivo, hasta el estado unitario propio de la naturaleza del Purusha, que es un estado de unidad fundamental.
para decirlo de alguna manera, un estado integrado. O quizás podríamos decir un estado de superintegración, porque hay estados integrados previos que son samadhis, pero la naturaleza del purucha mismo está fuera de este universo, o de este universo para nosotros manifestado, fuera del campo de Prakriti, tal como nosotros lo conocemos, experimentamos. Así es que, ¿cuál es el resultado de la completa inhibición de las modificaciones de la mente? El sutra número 3 dice: entonces, el vidente queda establecido en su propia naturaleza esencial y fundamental. O sea, después de pasar por todos los estados de samadhi, entonces la conciencia queda establecida en su propia naturaleza esencial y fundamental. O sea, las kleshas han quedado completamente destruidas, inhibidas, y no tienen ningún efecto sobre el purucha. Se ha autorrealizado, digamos, el purucha, se ha autorrealizado y ha conquistado la omnisciencia, omnipotencia. ¿Mm? Este sutra indica de modo general lo que sucede cuando las modificaciones de la mente han quedado completamente inhibidas a todos los niveles. El vidente queda establecido en su propia forma, o en otras palabras, alcanza la realización de sí mismo. El sí mismo es el espíritu, el purucha, la conciencia pura, estado unitario. No podemos saber lo que es este estado mientras estemos implicados en el juego de cita britis o modificaciones mentales. La realización puede obtenerse solamente desde adentro y no desde afuera. Incluso la comprensión parcial y superficial que podemos obtener bajo nuestras limitaciones actuales por medio del estudio y de la reflexión, solo es posible después de que hemos dominado toda la teoría y la técnica de la yoga esbozada en este tratado. Los estados superiores de conciencia que se desenvuelven en Samadhi y a los cuales se refiere los sutras 1, 44 y 45, le permiten al yogi conocer lo verdadero y lo justo que sostiene a todas las cosas en manifestación, pero tan solo lo referente a cosas que son parte de lo visto y no del vidente, pues para esto último tiene que practicar el Samadhi Nirvija a que se refiere el Sutra 1.51. Bueno, vamos a... Aquí hay cosas muy interesantes que comenta el señor Taimi, y es que todo lo que, si bien hay una etapa preparatoria eh, que es de carácter externo, lo esencial florece, se desarrolla, se desenvuelve desde lo interno, no desde lo externo. Por ejemplo, ¿cuándo podemos comenzar a comprender realmente estos conceptos tan complejos como cita briti o modificaciones mentales? ¿No es cierto? Todas estas palabras sánscritas o todo eh, este contenido filosófico de la yoga que nos parece tan abstracto y lejano. Esto comienza gradualmente a comprenderse, y muy gradualmente, cuando algo en nuestro interior, un desarrollo superior, intuitivo, florece. Donde florece algo, aunque sea un atisbo de nuestra naturaleza espiritual, ahí empezamos a entender. Después de hacer todo un esfuerzo eh, de, en varias dimensiones. Por ejemplo, en el modo de vivir. Por ejemplo, ahí mismo en Yama y Niyama, en las etapas preliminares de la yoga,
está el modo de vivir. Por ejemplo, el primer llama o la primera abstención, o sea, lo que tenemos que dejar de hacer es ahimsa, o sea, tenemos que abandonar completamente la violencia, la hostilidad hacia todo ser. Ahimsa es indañabilidad. Indañabilidad, o sea, eliminar toda propensión, tendencia a la agresión, a perjudicar o a dañar, a causar sufrimiento a los demás. Y esa es recién la primera llama, o sea, la primera abstención es de causar sufrimiento a todos los seres, volvernos completamente inofensivos, eliminar todo trazo, toda tendencia por más mínima en el pensamiento, en la emoción, en el campo verbal o físico, a la violencia, a la agresión. Entonces, el modo de vivir ético de la yoga es extraordinariamente exigente. Se debe llevar la vida, la conducta hacia la excelencia ética y espiritual, hacia la pureza. Y después de establecerse en tan elevados principios, meditar en las realidades de la vida superior, meditar en la naturaleza del purucha, hacer de la vida una disciplina de carácter superior. Y en ese proceso de llevar una vida y una conducta excelente, meditar seriamente en la naturaleza superior o en las leyes de la naturaleza, como muchas veces se habla en la teosofía, y esto se toma muy seriamente, y algo de nuestro interior se abre, por decirlo así, nuestra naturaleza intuitiva, buddhi, nuestro discernimiento comienza a florecer incipientemente. Después de todo ese proceso de transformación, podemos comenzar a entender todo esto, pero de verdad, entender en profundidad, con una luz que está más, que viene desde más allá del intelecto o de la mente, que es la luz de la intuición. Entonces, el entendimiento de estos tratados, no solo este, sino que cualquier tratado o cualquier enseñanza de la filosofía esotérica requiere de un proceso de vida ético y meditativo, contemplativo, profundo, un compromiso serio con la vida espiritual, para que algo de esa intuición superior surja. Y ahí va a haber un entendimiento que está iluminado desde un principio superior que es Buddhi, amor, sabiduría, compasión y sabiduría. Por eso que aquí el señor Taimi dice, incluso la comprensión parcial y superficial que podemos tener bajo nuestras limitaciones actuales por medio del estudio y reflexión solo es posible después de que hemos dominado toda la teoría y la técnica de la yoga, ¿ya? Samadhi. Comenzar a trabajar en la quietud de la mente. Y eso sí que es un desafío importante. La mente está en un estado de reacción, continuamente reaccionando por las clichés, por las atracciones, las repulsiones, por la identificación con los mismos contenidos que nosotros creemos que somos la mente. Somos los contenidos de la mente, ¿cierto? Somos asmita, esa es la cliché que es, con la cual nos identificamos con los contenidos de la mente, las emociones y el cuerpo físico. Entonces, estamos en Citta Britis. Estamos bajo, por decirlo así, las garras de Citta Britis, de las modificaciones de la mente. Y por eso que no, estamos ausentes de la naturaleza real del purucha. ¿Ya? Esto es muy
Entonces, cuando se inhibe la modificación y nuestra mente ya no está eh, agitada, no está identificada con los contenidos, con las imágenes mentales que se proyectan hacia el exterior, diferenciando, fragmentando la realidad, generando una conciencia separada. Cuando se inhiben esas modificaciones, no hay ya una conciencia separada a la cual adherirse. Entonces la conciencia se reabsorbe hacia su fuente, hacia estados superiores, que en el sistema yoga se van pasando a través de samadhi. Sucesivos estados de samadhi, dimensión por dimensión, plano tras plano. ¿Mm? Entonces, el objetivo de la yoga es volver a la naturaleza del purucha, a la autorrealización. Salir de cita britis o inhibir las modificaciones de la mente. Esas modificaciones están diferenciando a la mente, están generando la ilusión de vivir de una conciencia separada. Los estados superiores de conciencia que se desenvuelven en samadhi y a los cuales se refieren los otras 1, 44 y 45 le permiten a yogi conocer lo verdadero y lo justo que sostiene todas las cosas en manifestación, pero tan solo lo referente a cosas que son parte de lo visto y no del vidente. Pues para esto último tiene que practicar el Samadhi Nirvija, que se refiere el Sutra 1.51. Esto está referido a que se va a conocer, comillas, comillas, conocer o autorrealizar el Purusha. En realidad el Purusha es el protagonista de todo esto. Somos el Purusha sin saberlo, digamos. Estamos bajo las modificaciones de la mente, bajo las flechas, y no sabemos lo que somos ahora. Pero nuestra naturaleza esencial es el Purusha. Y para que eso se revele, se tiene que practicar Samadhi Nirvija, que significa algo así como Samadhi sin semilla, sin, en el Purusha mismo, cuando se trasciende la materia o Prakriti, todos estos campos materiales, y emerge el Purusha en su propia naturaleza esencial. Y ahí el vidente, por decirlo así, el vidente queda limpio, queda puro de todo contacto con la materia. Pero antes de que eso ocurra, se va a haber una iluminación, por decirlo así, o una percepción de toda la naturaleza que ocurre en estos campos materiales. Esa intuición superior nos va a permitir, como dicen aquí, le permiten al yogi conocer lo verdadero y lo justo que sostiene a todas las cosas en manifestación. O sea, vamos a entender el universo, vamos a ir comprendiendo en profundidad el universo manifestado, todo lo que ocurre en la naturaleza, las leyes de la naturaleza, los procesos, la evolución. Vamos a tener una sabiduría con relación a eso y al final una autoconciencia de lo que nos realmente somos, que es la naturaleza misma del Purusha en Samadhi Nirvija. Porque ahí realmente se revela en toda su gloria la naturaleza del Purusha. Vamos al 4. O sea, en otros estados se refiere a cuando hay modificaciones. Cuando no hay ningún tipo de modificaciones en Samadhi Nirvija, surge, ¿no es cierto?, la conciencia del Purusha en su naturaleza esencial limpia, por decirlo así, pura. Pero cuando hay modificaciones, o sea, en otros estados, se identifica el vidente con las modificaciones de la mente. Y ahí estamos nosotros, identificados con las modificaciones de la mente. Cada cosa que surge en nuestra mente, nosotros estamos identificados en el campo de la mente. Pero no solo eso, sino que esas modificaciones se proyectan hacia el exterior a través de los sentidos.
y materializamos un mundo individual o un mundo personal. Quizás no logramos entender lo que esa palabra significa: identificarse, autoidentificarse, identificarse, ¿m? Adherirse. Yo soy eso, yo soy este cuerpo, yo estoy triste, yo estoy alegre, o yo pienso tal cosa, yo creo tal cosa, yo juzgo tal cosa. Estar identificado con algo que no somos, que son vehículos, pero no son nuestra naturaleza esencial. La identificación genera eh, quedar atrapados, por decirlo así, o condicionados a aquello en lo cual nos identificamos. Por eso que al inhibir las modificaciones de la mente, desaparece esa identificación y por lo tanto esa ilusión de que somos un campo material, que somos vehículos materiales. Y el poder de esa ilusión desaparece. Brilla la percepción de la sabiduría. Cuando no están suprimidas o inhibidas las modificaciones de la mente y el vidente no está todavía establecido en su naturaleza esencial, se identifica con la modificación particular que en ese momento está ocupando el campo de su conciencia. Un símil podrá ayudar al estudiante a comprender esta asimilación o identificación de la conciencia con la modificación de la mente. Imagínese una bombilla eléctrica encendida, suspendida dentro de un tanque lleno de agua cristalina. Si se agita violentamente el agua por medio de un aparato mecánico, se formarán figuras diversas en torno de la bombilla. Estas figuras estarán iluminadas por la luz de la bombilla y cambiarán de momento en momento. ¿Qué sucede con la bombilla misma? Desaparecerá de la vista. Toda su luz se desvanecerá o será asimilada por el agua. Imagínese ahora que se disminuye gradualmente la agitación del agua hasta que queda perfectamente quieta. Al ir desvaneciéndose las figuras, la bombilla será más y más visible, y cuando el agua quede en reposo, se verá la bombilla sola. Este símil ilustra, de modo algo crudo, tanto la identificación de la conciencia del purucha con las modificaciones de la mente, como la reversión a su propio estado inmodificado cuando la mente recupera la quietud. La mente puede aquietarse por medio de una completa extinción de los deseos, lo cual se logra por entrega de sí mismo a Ishvara. Ishvara Pranidhana es una práctica de niyama, o por medio de la práctica de samadhi, que es lo que se elabora en este tratado de los Yoga Sutras de Patanjali. El resultado es el mismo en ambos casos: iluminación y liberación. Este sutra, como el anterior, responde de un modo apenas general a la pregunta: ¿qué le ocurre al purucha cuando no está establecido en su propia forma? Su significación plena no podrá comprenderse sino cuando se haya estudiado completamente todo el libro y se hayan entendido adecuadamente todos los aspectos del tema. Bueno, en el ejemplo que da el señor Taimi, que lo da en otros libros también de él, como en El hombre, Dios y el universo, el ejemplo de la luz, la bombilla, ampolleta en el agua, y si ponemos un motorcito con una hélice y agita el agua, la, la bombilla va a quedar oculta en los movimientos del agua, en las trazas que se forman en el agua, en los remolinos que se forman. No se va a ver la ampolleta, por decirlo así. Se van a ver puros movimientos y la luz se va a entretejer, se va a confundir en esos movimientos. Entonces lo que era una sola luz y una sola fuente de luz se transforma en millones y millones y millones de movimientos. Desaparece la naturaleza integrada de esa luz. Queda separada en trillones y trillones de luces pequeñas.
y diferenciaciones. Esa es la mente, modificada, en estado de modificación. Está ocultando la verdadera naturaleza de la luz que la está iluminando, que es el purucha. Y por eso que tenemos que inhibir las modificaciones de la mente a través de todo el entrenamiento espiritual. Pero a medida que las modificaciones de la mente vayan desvaneciéndose, va a ir poco a poco apareciendo tenuemente al principio quizás la luz de nuestra verdadera naturaleza. ¿Mm? Aunque todo esto sea bastante de largo aliento, digamos, un proceso muy, muy, muy largo. Aquí dice algo interesante, con lo cual vamos a ir terminando. Dice que hay dos modos acá, lo que plantea este tratado de los Yoga Sutra de Patanjali, de lograr esto de la mente puede quitarse por medio de una completa extinción de los deseos. Claro, porque los deseos, o sea, las atracciones y repulsiones, esas dos flechas, son un gran motor, digamos, de las modificaciones de la mente, lo que nos atrae y lo que nos repele. O sea, las cosas que nos atraen, que nos gustan, generan un tipo de modificación mental, de atracción, como las cosas que no nos gustan de rechazo, de repulsión. Y eso hace que la mente esté en un estado continuo de modificación. Krishnamurti le llamaba estado de devenir. Está deviniendo en el tiempo, está deseando, anhelando, rechazando. Está en un proceso de continuo de modificación mental. Del yo, por supuesto, del yo psicológico. Y eso tiene que ser aquietado, ¿no? Aquietar las flechas, aquietar las modificaciones de la mente. Y aquí dice que hay dos modos, que es por entrega de sí mismo a Ishvara, o sea, Ishvara Pranidhana es la vía devocional, entrega de sí mismo por amor, intenso amor espiritual desinteresado a Ishvara, como diríamos en teosofía, logos, o sea, al regente, por decir, a la divinidad de este sistema, de este universo. Él es la ley de este sistema, quien está sosteniendo todo este proceso evolutivo de Ishvara. Entonces, entregarse a esa unidad fundamental de este sistema, entregarse a esa fuerza, a esa luz, a esa unicidad y abandonar todo lo demás, ¿no es cierto? Abandonar todos los apegos y deseos por Ishvara, por la divinidad, genera atenuación de las klechas y atenuación de las modificaciones de la mente. Se abandonan todos los deseos por entregarse a la divinidad. Ese es un modo que es el modo de devocional. Y el otro es el Raya Yoga, que es el modo de Samadhi, que es la quietud mental por medio de la concentración. Pero en este sistema están las dos, digamos. Cuando en Niyama están Ishvara Pranidhana o entrega de sí mismo a Ishvara, y está también todo el sistema de concentración, que es la yoga superior, porque tiene que ser un proceso integral. Necesitamos también esa aspiración, esa devoción hacia la realidad, que es Ishvara en este caso, ¿no es cierto? Hacia esa unidad fundamental. Necesitamos esa aspiración, necesitamos esa concentración de propósito. Y ¿por qué no decirlo? Ese amor hacia la verdad, la realidad, ¿cierto? Entonces, eh, pero también hay una vía directa a través de la entrega de sí mismo a Ishvara, que es Bhakti Yoga. ¿Mm? Y el resultado es el mismo en ambos casos, iluminación y liberación.
Y por supuesto que al final el señor Taimi dice que qué le ocurre al purucha cuando no está establecido en su propia forma, su significación. Claro, como cualquier tratado tiene que ser estudiado en su conjunto porque hay muchos aspectos que se están tratando, muchos ángulos, muchos aspectos de la realidad que tienen que ser examinados y puestos en su conjunto, en todo el contexto, para comprender eh, un, un tema. Es como que si tengo que entender cada uno de los elementos y después ponerlos en todo su conjunto, contextualizar todo su conjunto. Y cuando comprendo la totalidad, veo el contexto total del sistema que está planteando, de este cuerpo de ideas, ahí voy a tener alguna captación de todo lo que significa, por ejemplo, la autorrealización. Cuando comprendo, aunque sea parcialmente, la filosofía de las klechas o samadhi, la técnica de samadhi, y cada una de las dimensiones o planos por los cuales va pasando el yogi en samadhi, ahí voy a ir contextualizando todos esos elementos y ponerlos todos en un conjunto, en una totalidad. Y ahí quizás pueda vislumbrar un poco más. Por eso que dice que hay que estudiar todo el tratado. ¿Mm? Y ese es nuestro desafío. Y esto lo tenemos que hacer también cada uno de nosotros. ¿Mm? Porque en última instancia, eh, el mérito lo tiene que hacer uno mismo para aproximarse a esa comprensión que proviene de nuestro interior. Como se dice en Luz en el Sendero, la luz, la iluminación proviene del interior. ¿Mm? Así que bueno, lo vamos a dejar hasta acá. Estudiamos dos sutras, que es el yoga, la inhibición de las modificaciones de la mente. No, perdón. Estudiamos entonces el bien te queda establecido en su propia naturaleza esencial y fundamental. Sabemos que hemos visto que es una naturaleza divina, una naturaleza integrada, unitaria, indiferenciada, por decirlo así, un estado de unidad. Y en otros estados, ¿no es cierto? Cuando operan las flechas, en otros estados se identifica el vidente con las modificaciones de la mente y ese es el estado en que nos encontramos todos en la actualidad, digamos. Y, y por eso que estamos estudiando este tratado, tratando de entender qué nos, como siempre hemos dicho, nuestra verdadera situación y cómo podemos revertirla o entender el proceso en el cual se revierte y comenzar a caminar en ese sentido de la inhibición de las modificaciones de la mente. Y en una primera etapa es llama y ni llama, o sea, primero es Kriya Yoga y posteriormente llama y ni llama, que es una conducta recta. ¿Mm? Todo el sendero es un proceso integral, no basta con un solo elemento. Tenemos que conjugar varios elementos para ir aproximándonos y tratando, ¿no es cierto?, de atraer algo de luz de nuestra propia esfera superior, donde está la iluminación, donde está la intuición, donde está la percepción directa. Bueno, muchos saludos y en un próximo video vamos a continuar estudiando posiblemente los estados de Samadhi.